Ahora, el pensamiento de un hombre como Humberto Schiavoni, él es el presidente de Fundación Sur, una de las cabezas de la conducción del PRO. Humberto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. La misma pregunta, ¿cómo estás viendo el país hoy? Bueno, yo tiendo más a coincidir con el diagnóstico que hizo Roberto Labaña, en el sentido de que estamos asistiendo a manifestaciones de una sociedad que está fracturada. Comparto plenamente que es inadmisible lo que ha pasado con las policías, con la actitud policial. Yo sé que yo incluso, aparte de inimaginable. Pero también es cierto que esto opera sobre un tejido social que está complicado. La inflación ha erosionado el poder adquisitivo de vastas capas de la sociedad y existe además una dejerarquización del orden público donde la policía debería formar parte central. Vos ves necesidades y falta de orden. Y falta de una conducción política, primero que plantee una agenda a la que toda la oposición seguramente va a colaborar, de reversión de una tendencia que es muy complicada. Porque acá la Argentina viene de 10 años de disfrutar de condiciones excepcionales en sus términos de intercambio. Esto pasó muy pocas veces en la historia económica del país. Y en vez de aprovechar esa coyuntura para financiar un desarrollo integrado, genuino, con inclusión para todos, que cree trabajo a lo largo y a lo ancho del país, con polos de industrialización de las materias primas en las economías regionales, que hubiera resuelto estructuralmente el problema de la inclusión, hemos dilapidado recursos en gastos superfluos, en asignaciones oportunistas, clientelistas, que nos han llevado a una situación donde hoy estamos de vuelta corriendo detrás del dólar. Esas asignaciones, esas ayudas, hoy la inflación las ha deteriorado. Es como si el gobierno escupiera al cielo. Digo, la verdad, ya no son ayudas. Porque conceptualmente ese tipo de ayudas tiene que ser de carácter transitorio mientras se prioriza un proceso de inversiones que genere la verdadera inclusión social, que es el trabajo. El ordenador social es el trabajo genuino. Hoy las villas de emergencia del conurbano, de la capital federal, de Córdoba, de Rosario, eran transitorias de la gente del interior y venía a buscar trabajo. No son transitorias, ahora por el poder interno, está el problema en algunas de un narcotráfico complicado. Ahora la gente viene a las villas a buscar planes sociales del país y del exterior, donde yo tengo que compartir la visión del senador Pichetto de que hace falta también una política migratoria más seria, más estricta. Bueno, vos oriundo de Misiones, así que... Ahora, ¿cómo explicás lo que pasó en el centro de la ciudad con la supuesta hinchada de Boca? Bueno, esto no es nuevo. Usted debe haber preocupado también. Sí, por supuesto, pero responsabilizar a la conducción de la ciudad, o a la de Boca, por este tema que no se puede ni siquiera manejar cuando van a un partido de fútbol y rompen la propia cancha de Boca. O sea, que bueno, hoy estuvieron viendo de hacer el partido de Vélez y San Lorenzo sin hinchada, pero como había tanta gente esperando, decidieron no, mejor no. Bueno, esta es otra de las manifestaciones de esa fractura y de ese desorden social. Pero esa fractura expresa violencia como esta que se veía en las provincias, se veía en el Obelisco. Bueno, es lo que está pasando en nuestra sociedad. También tenemos que tener en cuenta que ha habido, desde el vértice del poder nacional, un discurso de amigo y enemigo, un discurso de confrontación. ¿Vos crees que eso influyó en el comportamiento de la gente? En parte también influye. Acá no se ha apelado a un sentimiento de unidad nacional, de salvación nacional, de concordia, o como diría Francisco, de encuentro, que es lo que está faltando. ¿Vos crees que si el gobierno convoca el diálogo sobre 3 o 4 puntos, uno de ellos la seguridad, se puede calmar esto que estamos viendo, se puede encauzar, pueden surgir ideas? Yo creo que toda la oposición, desde ya nuestro partido, nuestro espacio, está comprometido con la solución de los problemas, está comprometido que este ciclo termine lo más exitoso posible. Y en ese sentido no creo que haya ningún sector de la dirigencia argentina, no solo de la oposición, de la dirigencia argentina, política, social, gremial, empresarial, que no se preste a colaborar si hay buena fe y genuinidad en plantear una agenda de solución de los problemas. La oposición está a la altura de las circunstancias, pues yo le decía a Labaña, ¿no? Él hacía un panorama muy crítico del gobierno, le pregunté por la oposición y a mí la impresión me da que todavía no surge la alternativa en la cual los argentinos puedan
mirar para el 2015, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la oposición no es un solo bloque. No, son bien. Tampoco hablo de un solo bloque. Son varios sectores. Hablo de la sectores. oposición en general. Si uno analiza cómo ha actuado la oposición, por ejemplo, en el debate y en la votación legislativa, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Hubo una falta de coherencia de muchos sectores que se dicen oposición y han sido funcionales a medidas que impulsaba el oficialismo. Yo le podría decir que hubieron muy pocos sectores que se mantuvieron coherentes en una posición respecto a los problemas del país. ¿Cómo ves estos próximos 2 años? Y veo complicados. Yo creo que la situación objetiva es de deterioro. El rumbo que estamos llevando, más allá de todas estas medidas hiperkinéticas que se han tomado, que en algunos casos han resultado en un soplo de aire fresco en cuanto a los modales, a la convivencia, pero enmascaran una falta de abordaje de los problemas estructurales. Y en el mejor de los casos se está apuntando a durar, no a resolver para la futura generación los problemas. Busca durar, no busca resolver los problemas. Esa impresión es la que dan este tipo de medidas aisladas y fragmentadas que se están tomando. Ahora, ¿el cambio de gabinete generó expectativas o no? Yo creo que sí que generó expectativas. ¿Que está satisficiendo las expectativas? No, yo creo que se han ido evaporando. Este manejo que se ha tenido de la crisis policial en ese tira y afloje oportunista con el envío de las fuerzas federales a Córdoba, por ejemplo, me parece que ha desgastado gran parte de esa expectativa. Eso de que de la sota se cocina en su propia salsa fue un disparo contra uno mismo. Digo, la verdad, se inició ahí cuando de la sota tuvo que pactar para sacarse el problema encima, más allá del complot y todo, el resto de los tipos dijeron, este es el método, digo, la verdad. Pero además se ha abierto una puja distributiva que no termina acá. Bueno, y ojo, los estatales están todos en pie de pedidos. Opera además, insisto, lo que dije al principio, sobre una condición objetiva de deterioro del poder adquisitivo por efecto de la inflación. Esto, más allá de las condenas que todos hacemos al modus operandi de la protesta, se va a trasladar a otros sectores del aparato estatal porque... Bueno, Moyano mañana decide si hace un paro nacional o no de camioneros. Bueno, ahí está. O sea que ves 2 años complicados económicamente y políticamente también, porque bueno, el oficialismo está ante una disyuntiva. Digo, la presidenta no puede ser reelecta y supone que va a querer elegir un candidato. Sí, es lo lógico en todo espacio político, que están en este momento detentando el poder. Pero insisto, yo creo que más allá de la especulación política, de poder poner un candidato o nosotros un candidato, creo que estamos en una situación que deberíamos tener un poquito más de generosidad y de conciencia respecto de una agenda que apunte, como decía, a solucionar estructuralmente estos problemas. Gracias, Humberto, por haber venido. No, gracias a vos. Pausa, nos reencontramos en un par de minutitos, no se vaya, lo voy a estar esperando aquí en A24.